Te pedimos esto y te damos las gracias. Amén, Señor. Amén. Pueden ocupar su lugar y vamos a continuar con nuestro estudio en 1 Corintios 6, del 1 al 11. Y antes de entrar en el pasaje, vamos a leerlo. Vamos a leerlo para tenerlo en nuestras mentes y así estudiarlo. Ya casi lo terminamos. Nos falta la última sección, la última parte. Espero que hasta ahorita hayamos aprendido algo de lo que son las demandas, los pleitos, los litigios entre los creyentes, ¿verdad? Y por supuesto que delante de Dios son prohibidos, ¿sí? Así es de que vamos a leer el pasaje. Hoy vamos a empezar por aquel lado. Siempre comenzamos por este lado, ahora vamos a comenzar por el otro lado. Hermana Araceli, ¿nos puede leer los primeros 3 versículos? ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuando más las cosas de esta vida? Amén. Gracias. Hermano Rafael, los siguientes 3 versículos. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzarnos lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Amén. Gracias, hermano. Vamos por allá, hermana Patti. Del 7 al 11 ya. Dice, así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien los agravios, porque no sufrís más bien el ser defraudados, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu en nuestro Dios. Amén. Gracias. Bueno, pues como hemos estado viendo, los corintios les gustaban mucho las demandas porque era la cultura de ese lugar, de los griegos. Les gustaban mucho los pleitos y esa cultura estaba acostumbrada precisamente a eso porque era su pasatiempo, como hemos estado viendo. Así es de que
una vez que se convirtieron, pues trajeron esa tradición, esos hábitos a la iglesia, y entre los hermanos ahí en la iglesia en Corintios se estaban demandando unos a otros. Y eso pues a Pablo le causó, pues imagínense, gran sorpresa que los hermanos estuvieran llevando a corte, por así decirlo, entre ellos, ya que Pablo siendo judío, ellos no llevaban sus casos a gente gentil, a los gentiles, porque ellos consideraban que la palabra de Dios era suficiente para resolver cualquier problema que hubiese dentro de la comunidad judía, ¿sí? ¿Y por qué iban a darle mal testimonio a los, a los gentiles, verdad? ¿Acaso Dios no era capaz de arreglar esos problemas dentro de su propio pueblo? Así es de que imagínense cuando Pablo se dio cuenta de que esto estaba ocurriendo en la iglesia en Corintio, pues fue para él una gran sorpresa, ¿verdad? Y hemos visto, ¿verdad?, que primeramente los creyentes ahí en Corintio habían olvidado su posición porque como dice Pablo aquí, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? O sea, ¿cómo es posible que ustedes, si tienen un problema, vayan con los injustos? Y la palabra aquí injustos, como vimos, no es que sean las personas injustas, sino que no han sido justificados delante de Dios, ¿sí? A eso se está refiriendo. ¿Cómo es posible que ustedes vayan con los no creyentes para arreglar sus problemas? ¿Sí? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Acaso no se acuerdan de su posición como hijos de Dios? Que en el futuro, dice ahí, van a juzgar al mundo. O sea, ustedes como hijos de Dios son los que van a juzgar al mundo, no el mundo a ustedes. ¿Por qué permiten que el mundo los juzgue a ustedes? ¿Sí? Si en el futuro, cuando Cristo venga y reinemos con Él, ¿verdad? Nosotros vamos ¿a qué? A juzgar al mundo, ¿sí? Y si el mundo ha de ser juzgado por nosotros, ¿verdad? Y si el mundo ha de ser juzgado por nosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Si vamos a juzgar al mundo, ¿a poco no podemos juzgar las cosas pequeñas que sucedan entre nosotros? ¿Amén? ¿Entendemos hasta ahí? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Fíjate, Dios creó a dos clases de seres, ¿verdad? Los humanos y los ángeles. Y sabemos que los ángeles son ¿qué? Poderosos, ¿sí? Tanto los santos como los caídos, ¿sí? Pero claro, los caídos Dios los va a juzgar. La Biblia no nos dice si nosotros vamos a juzgar a los ángeles caídos de alguna manera, pero a los ángeles santos nosotros los vamos a juzgar. No quiere decir que porque hayan hecho algo mal. Recuerden que la palabra juzgar también significa ¿qué? Gobernar, ¿sí? Así que nosotros vamos a gobernar juntamente con Cristo, y si vamos a aún gobernar a los ángeles, ¿sí? ¿Cómo no es posible que nosotros podamos resolver cualquier situación dentro de la iglesia? Amén. Dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿O cuánto más las cosas de esta vida? O sea, si vamos a hacer eso, ¿no podemos juzgar las cosas de esta vida? ¿Acaso la palabra de Dios no nos enseña cómo debemos de portarnos? ¿Cómo debemos de portarnos los unos a los otros? ¿Sí? ¿Y cuál debe ser nuestro comportamiento delante de Dios? Amén. Así que
¿Dónde vamos? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. ¿Sí? ¿Cómo pueden poner ustedes a personas de menor estima en la iglesia para que juzgue la iglesia? Y estoy refiriendo, menor estima se refiere a los inconversos, que los inconversos juzguen a los hermanos. ¿Sí? Para avergonzaros lo digo. ¿Sí? Y aquí Pablo está usando un lenguaje sarcástico, ¿verdad? ¿Se acuerdan que al principio en las divisiones, en el primer capítulo de 1 Corintios, ¿verdad? Donde vimos acerca de las divisiones, ¿verdad? Que pues los corintios se creían muy sabios, ¿sí? Así que aquí hace una referencia a esa actitud de sabiduría que según ellos los corintios se atribuían, ¿sí? Y dice, para avergonzaros los digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. O sea, es como decirles, hey, ¿qué no se creían ustedes muy sabios? ¿Acaso no hay alguno de ustedes que pueda tratar esos problemas? Amén. Ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. Y esto dice, ante los incrédulos. O sea, imagínense. Así que, primeramente los corintios habían olvidado su posición, ¿sí? Su posición delante de Dios y delante del mundo, ¿sí? En segundo lugar, ¿se acuerdan? ¿De qué más se habían olvidado? De su verdadera actitud. De su actitud, ¿verdad? Y los versículos 7 y 8 nos hablan precisamente de eso, ¿verdad? ¿Qué actitud como creyentes tenemos que tener ante cualquier situación? ¿Sí? Nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra manera de ver las cosas. ¿Sí? Dice, así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Dice Pablo, para empezar, ya están haciendo mal el hecho que entre ustedes mismos tengan problemas. ¿Sí o no? Porque si somos hermanos, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que debemos de amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Es más, hasta a nuestros enemigos. Imagínense, contimás a nuestros hermanos. Si la palabra nos dice que debemos de amar a nuestros enemigos, ahora, ¿cómo no podemos amar a nuestros hermanos? ¿Sí? Así que dice, así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Dónde está su actitud, verdad? ¿Dónde está su actitud de amor, de perdón? ¿Sí? Como creyentes, como hijos de Dios, ¿debemos de qué? ¿Saber qué? Perdonar. ¿Sí? Uno de los rasgos, una de las mayores características de un creyente es que aprenda ¿qué? A perdonar cualquier cosa. Dice, hermano, pero ¿cómo? ¿Acaso Jesucristo no nos puso el ejemplo? ¿Acaso Jesús no sufrió en manos de injustos hasta el peor de los agravios al ser crucificado en la cruz, muerto de la manera más vergonzosa? Imagínense colgar en la cruz desnudo y golpeado como fue golpeado. Y pudiendo haber hecho algo, ¿acaso Jesús no podía defenderse?
¿Acaso no tenía todo a su disposición para defenderse? Pero ¿saben qué? Ni siquiera abrió su boca cuando era injustamente acusado, siendo inocente de todas las acusaciones. Es más, los religiosos le pagaron a personas para que declararan en contra de Jesús. Y él ni siquiera se defendió. Tanto llamó la atención de Pilato que dijo, o sea, está siendo condenado a muerte. ¿Y qué dices tú? ¿No dices nada? O sea, eso le causó gran impresión a Pilato, ¿sí? Dice, ahora entre ustedes no deberían de hacer lo mismo. Si Jesús estando colgado en la cruz, ¿qué dijo? Perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen, ¿sí? Así que dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Jesús estuvo dispuesto a sufrir el agravio, ¿no? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Acaso Jesús no fue defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio. Ahora dice Pablo, pero ustedes no solamente se agravian entre ustedes, sino que además se roban, se defraudan, ¿sí? Y esto a los hermanos, ¿sí? O sea, entre los hermanos se roban, se agravian, se defraudan, ¿sí? Imagínense. Así que se habían olvidado de su actitud, de la actitud que como creyentes debemos de tener delante del mundo y delante de ¿quién? De Dios, ¿sí? Y también se habían olvidado de ¿qué? Su carácter. O del verdadero carácter que como creyentes debían de tener, ¿sí? Versículos 9 al 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, ¿erais qué? Algunos de vosotros. Ahora, aquí es donde nos quedamos la vez pasada, así que el propósito de Pablo aquí no era darnos una lista de pecados, ¿verdad? Que indicaran que una persona ha perdido su salvación, ¿sí? Porque no existen tales pecados, ¿verdad? Aquí nos está dando más bien un catálogo de pecados que son típicos, ¿verdad? De los que no son salvos, ¿sí? O sea, de las personas que se caracterizan por no ser salvos, cometiendo todos estos, ¿qué? Pecados, porque ustedes saben, no nos hacemos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque, ¿qué? Nacemos, ¿qué? Pecadores. Sí, cuando entramos a este mundo, entramos como heredamos esa característica de nuestros padres, Adán y Eva, ¿sí? Ellos pecaron, así que 2 pecadores engendran ¿qué? Más pecadores, ¿sí? Así que esta lista de pecados aquí son típicos de las personas que no son salvas, ¿sí? Y aquí les dice, miren, ustedes se están poniendo en las manos de estas personas, ¿sí? Que quizás puedan ser justas a la hora de llevar algún juicio, pero que están practicando estos pecados, ¿sí? Por su naturaleza caída. Y ustedes se están poniendo en las manos de ellos, ¿sí?
Y aquí les recuerda, y esto eran ustedes en el pasado, ¿sí? Pero ya Dios, ¿qué? ¿Los ha qué? Santificado, los ha hecho, ¿qué? Una nueva criatura. Así que ya no son lo que eran antes, ¿verdad? Entonces dice, ¿por qué entonces, la pregunta de Pablo, ¿verdad? Siguen viviendo como los inconversos, como los injustos? ¿Por qué siguen cayendo en la vieja manera de vivir, la vida de la cual Cristo les ha salvado? ¿Por qué siguen las antiguas normas y tienen los motivos viejos, egoístas e impíos que tenían antes? ¿Sí? Ahora tienen que vivir separados de los caminos del mundo, ¿sí? No deben de seguir al mundo, ¿sí? Y específicamente, ¿por qué están acudiendo con sus problemas a los tribunales del mundo donde hay personas que no han sido justificadas delante de Dios y están practicando todos estos pecados? Amén. ¿Entendemos hasta ahí? ¿Sí? Así que esto, pues Pablo se los dice para que los corintios entendieran con mayor claridad hasta dónde habían llegado con esta situación inaceptable, ¿sí? Y aquí pues describe el estilo de vida de los jueces mundanos que llevaban precisamente esos juicios. Así que, ¿cómo esperan conseguir justicia de los injustos? ¿Sí? Además, ellos ya sabían porque de ahí habían sido tomados también los corintios, ¿eh? Así que la iglesia se estaba sujetando a gente abusiva, estaba aceptando sus dictámenes y obviamente pues sería mucho mejor acudir a la iglesia, que cuando menos buscaba la justicia en lugar de ir a los tribunales, ¿verdad? Así que esta lista que vamos a ver pues caracteriza la gente del mundo, ¿sí? Y creo que ya todos la conocemos cada uno de ellos, ¿verdad? Así que vamos a ir pues algo rápido, pero hasta ahí alguna pregunta en lo que hemos visto de este pasaje. ¿No preguntas? ¿Quejas? El pueblo crucifica a Jesús y Jesús le dijo al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora mi pregunta es, ¿usted cree que no sabían lo que hacían? Hasta cierto punto no, porque recuerden que el pecado ciega a la persona, ¿sí? Y la gente, una persona muerta espiritualmente no puede ver lo que es espiritual, ¿sí? Ni puede entender lo que es espiritual. Así que hasta cierto punto hay cierta clase de ignorancia, ¿sí? Sí lo pensaba, de que, como dijo el Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en mi entendimiento yo decía, o pienso, que así es lo que dijo Jesús, porque Jesús no miente, ¿verdad? Sí. Y la otra es de que si el judío hubieran sabido quién era, no lo hubieran crucificado, pero no sabían. Por eso Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. No sí sabían quién era Jesús. No lo Pues, quisieron aceptar, ¿sí? No quisieron, los religiosos no quisieron aceptar los reclamos de Jesús porque no querían perder su poder, ¿sí? Su autoridad que ellos tenían ante el pueblo, ¿sí? Y como decían, ¿cómo este nazareno va a venir porque ellos sabían que Jesús ellos tenían los récords civiles, porque
¿Se acuerdan que el pueblo judío mantenía récords de quién era familiar de quién? Porque las tierras se pasaban de familia a los descendientes. Sí, así que sabían exactamente que Jesús sí era el próximo heredero al trono, ¿sí? Pero no lo aceptaron como tal, como rey, ¿sí? Pero así la otra parte es como usted dice, estaban cegados Sí, estaban cegados por y su por eso, pecado. y por eso, porque estaban cegados, no sabían lo que hacían. Sí, Pasa como el día de hoy. Se dice las estadísticas que casi como el 80% de los judíos son ateos. Hay pocos judíos cristianos. sí, pues la ignorancia viene porque la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que imagínense, el principio de la sabiduría es cuando conocemos a Dios. Una persona que no tiene conocimiento de Dios, por mucho conocimiento mundano que tenga, no se compara con alguien que conoce a Dios. ¿Sí? Imagínense, no se compara esa sabiduría porque es solamente sabiduría del mundo. ¿Sí? Pero la mejor sabiduría es conocer ¿qué? A Dios. ¿Sí? Así que por eso es que no tenían esa sabiduría y porque no tenían esa sabiduría pues estaban ignorantes. ¿Sí? Y era por causa de su naturaleza caída, porque recuerden que el no inconverso es esclavo del pecado. Y lo único que puede hacer una persona que es esclavo del pecado es ¿qué? Pecar. ¿Sí? No puede hacer cosa buena. Podrá hacer cosas buenas a nivel humano, pero no a nivel de Dios, ¿sí? No al estándar de Dios. Ahí está la diferencia, ¿sí? Y es precisamente lo que vamos a ver también en Romanos que estamos viendo, Romanos 7, ¿sí? Donde solamente el creyente sabe el bien y el mal, ¿sí? Y es donde existe esa lucha. El no creyente no tiene esa lucha interna, ¿sí? Nosotros como creyentes luchamos entre el bien y el mal, ¿sí? Porque sabemos lo que no debemos de hacer y cuando lo hacemos nos sentimos mal, ¿sí? Y es esa batalla en nuestro interior. Pero un no creyente no tiene esa batalla, ¿sí? Él nomás lo hace y ya, ¿verdad? Así que es la diferencia. Así que es el carácter, ¿sí? Entonces, por eso Pablo dice, hey, ¿por qué están poniendo sus casos, verdad? Sus problemas delante de esas personas que no tienen la sabiduría, ¿sí? La sabiduría espiritual para juzgar los problemas. Y además, pues, dice, aquí son fornicarios. ¿Qué es ser fornicario? ¿Alguien? Ser infiel a Dios, ¿verdad? Es una parte de ser fornicario, ¿verdad? Alguien que, alguien que sigue otros dioses, ¿sí? Alguien que cree en otros dioses, ¿está cometiendo qué? Fornicación. Se usa en esas dos cosas, una en la parte sexual, ¿verdad? Y otra en el seguir a otros dioses, ¿sí? Y de esa forma se utiliza a través de la Biblia, ¿sí? Así que ah, luego dice los idólatras. Bueno, vamos a ponerlos aquí para...
Ahora, ¿quiénes son los idólatras? ¿Eh? Sí. Los que adoran otros, no son aquellos que se inclinan ante las imágenes, sino que adoran a otros dioses, ¿sí? O sistemas religiosos, ¿verdad? Sistemas falsos religiosos. Hoy en día es tanto así que cualquiera que se proclame con cualquier movimiento, siempre va a haber gente que va a seguir a esa persona. Aunque sus ideas sean muy descabelladas. Si alguien dice yo soy Moisés y empieza a predicar que es Moisés y que hace eso, va a haber gente que va a seguir a esa persona, ¿sí? Por muy descabellada. Si alguien dice yo soy Jesús, aunque pues sabemos que no es cierto, pero si dice Jesús, que se afirma que es Jesús, no falta quien va a seguir a esa persona. O sea, no una persona ni dos, sino varias personas, ¿sí? Son personas idólatras, pero también podemos ser idólatras cuando adoramos otras cosas más que a Dios, ¿sí? ¿Cómo qué cosas? Las cosas del mundo, ¿verdad? Como el dinero, la fama, el poder, ah, sí, todo lo referente a la vanagloria. También cuando ponemos, ah, por ejemplo, a otras personas antes que a Dios, ¿sí? De alguna forma es idolatría. Cuando también es idolatría no creer en el verdadero Jesús, estar adorando a un Jesús que es invención nuestra, ¿sí? Estar adorando a un Dios de nuestra propia invención, ¿sí? Llega a tal grado que si nosotros pensamos, por ejemplo, un ejemplo así rápidamente, una persona que cree que Dios solamente es bondadoso, o sea que es amor y que es la única característica de Dios, el amor, hasta cierto punto esa persona es un idólatra, ¿sí? Porque no está tomando a Dios en un aspecto más amplio, ¿sí? De todos los atributos y características de Dios, ¿sí? Sino que solamente está creyendo que Dios solamente es ¿qué? Amor. Y deja a un lado que es ¿qué? Fuego ¿qué? Consumidor, ¿sí? O sea que es un Dios justo, y porque es justo también tiene que tratar ¿con qué? Con el pecado. Porque si Dios no trata con el pecado, entonces sería un Dios ¿qué? Injusto, ¿sí? Y el verdadero amor, ¿sí? El verdadero amor es tratar con los problemas de las personas, ¿sí? Al corregir, ¿sí? Al poner patrones, estándares, ¿sí? Si nosotros dejamos que nuestros hijos hagan todo lo que quieran, ¿los estaremos amando verdaderamente? No, ¿sí? Si amamos a nuestros hijos, ¿los vamos a qué? A disciplinar también, porque si no los disciplinamos, es más, ¿cómo le llaman a los padres que no disciplinan a sus hijos? Alcahuetes, ¿sí? Apapachadores, ¿no? ¿Y qué van a provocar en ese hijo? Que ese hijo ¿qué? Se vaya por los caminos errados, ¿verdad? Así que también idólatra cuando amamos más a nuestros hijos que a Dios, ¿sí? Cuando amamos más a nuestra esposa, a nuestro esposo que a Dios, ¿sí? Cuando ponemos esas cosas más importantes, las consideramos más importantes que a Dios, ¿sí? Así que también podemos tener
una actitud de idolatría, ¿sí? Así que no simplemente es postrarse delante de imágenes o de otros dioses o adorar otros dioses. Amén. Bueno, la tercera es adúlteros. ¿Sí? Y sabemos la definición de adúltero, ¿no? ¿Alguien? Está en unión con otra persona y tiene a otra y se va con otra persona, está adulterando. Sí, cuando un casado o una casada se mete en relaciones sexuales con otra persona. Es la sexualidad fuera del matrimonio, ¿sí? También se le puede llamar a un adúltero a alguien que adora a otro Dios, ¿sí? Es un adúltero. ¿No está adorando a quién? Al verdadero Dios. Por ejemplo, la leche que le ponen agua ya la está adulterando. Sí, pero aquí tiene más que ver con... Sí, sí, Pero adulterar, pues sí. sí, pero eso abarca también eso. Está como la anterior, la idolatría. Entonces, por eso mi respuesta fue de que idolatría es todo lo que uno se inclina en lo mundano, ¿verdad? Yo veo mucha gente que se idolatra con sus carros a diario. Sí, hay muchas. También abarca mucho eso también. Siempre que pongamos a algo o a alguien más importante que a Dios, estamos cometiendo idolatría, ¿sí? Y por eso es semejante el adulterio. Entonces le ponía el ejemplo de que adulteran los productos, ¿verdad? Un ejemplo más certero, la leche que le ponen agüita la están adulterando. Sí, pero más que nada ahí ya es robar, ¿sí? ¿Sí? Cuando se adulteran las medidas y las pesas es robar. ¿Ah? Así que, pero aquí adúltero tiene que ver más que nada con las relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿sí? Estando casados, ¿verdad? Porque está adulterando el matrimonio, ¿verdad? La relación entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Y esto pues trae consecuencias para la familia, ¿sí? Bueno, y luego nos dice los afeminados. Los afeminados. ¿Sí? Lo hice muy larga, ¿verdad? Afeminados. Sí. Afeminados, sí. Con razón alguno me sonaba bien. Los afeminados. Y los que se echan con varones. ¿A qué se refiere esto? A las personas homosexuales, ¿verdad? Se refiere al intercambio y corrupción de la actividad de relaciones normales entre hombre y mujer. Y aquí incluye el travestismo, ¿sí? O sea, el cambio de sexo, la homosexualidad y otras perversiones sexuales, ¿verdad? Ahora, fíjense que Pablo está diciendo, y estos eran algunos de vosotros. ¿Sí? O sea que sí, toda la vida ha habido. Siempre han existido, ¿verdad? Pues, ¿se acuerdan que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra por eso? Y eso hace miles de años, ¿sí?
¿Por qué? Porque Dios creó a un varón, dice, varón y hembra, ¿qué? Los creó. En Génesis 1:27. Así que Dios prohíbe estrictamente que se confundan esos papeles, ¿sí? Y mucho menos intercambiarlos. Deuteronomio 22:5, fíjense lo que dice Deuteronomio 22:5. Dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. ¿Sí? Además, los términos hebreos en ese versículo indican algo más que solamente la ropa. Incluía cualquier elemento, utensilio o equipo. ¿Sí? Así que la homosexualidad siempre ha estado condenada a lo largo de las Escrituras. Y fue por esa razón que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Y es más, de ahí salió el término de sodomitas. ¿Sí? Los sodomitas. ¿Por qué? Porque los sodomitas eran hombres pervertidos sexualmente, ¿verdad? A tal grado que querían tener relaciones aún con los ángeles. Cuando los ángeles fueron a visitar a Job, a Lot, ¿verdad? Y aunque Dios los cegó, de todas maneras, aún así ciegos, buscaban la manera de entrar, ¿sí? O sea, tremendos. Así que Dios destruyó por completo a Sodoma y Gomorra a causa de ese pecado. ¿Por qué? Porque se había agravado en extremo, ¿sí? Como nos dice capítulo 18:20. Y desde entonces se ha utilizado la sodomía como esa expresión de perversión sexual. Ahora, en el tiempo de Pablo, la homosexualidad llevaba siglos de estar desenfrenada, ¿sí? En Grecia y en Roma. Un escritor, ¿verdad? O comentarista que se llama William Barclay dice en su comentario que Sócrates fue un homosexual y probablemente Platón lo fue también. La obra de Simposio sobre el amor es un tratado en el que se exalta la homosexualidad. Es probable que 14 de los 15 primeros emperadores de Roma fueran homosexuales. Nerón, que reinó cerca del tiempo en el que Pablo escribió Primera de Corintios, tenía un jovencito llamado Sporis, que estaba castrado con el fin de que fuera su esposa, la esposa del emperador, además de tener su esposa natural. Y cuando murió el emperador, el joven pasó a Otón, uno de los sucesores de Nerón, para que le sirviera de la misma manera. O sea, el homosexualismo en ese tiempo estaba pues como hoy, ¿verdad? Desenfrenado, ¿verdad? Así que las sociedades a través de la historia de la humanidad han estado plagadas con perversiones sexuales. Así es de que así que esas eran las clases son los pecados que se cometen comúnmente entre los no convertidos, ¿sí? Y Pablo dice, y esto eran algunos de ustedes. Ahora, ¿nos puede perdonar Dios de todos estos pecados? Claro, ¿verdad? Claro que sí. Ahora, esto
Hoy en día pues se nos prohíbe hablar acerca del homosexualismo, ¿verdad? O sea, a tan, a, a tan ese grado ha llegado la sociedad, ¿sí? Que hasta se prohíbe hablar de eso. Además de, no solamente eso, sino que también se anima a los jovencitos, a los niños, desde pequeños, ¿verdad? A, a que sigan esa dirección, ¿sí? O sea, la misma sociedad anima a la gente a participar de estas cosas. Gracias. Así que en lugar de animarlos, debemos desanimarlos, ¿verdad? ¿Qué nos dice 1 de Juan 5, 2 y 3? ¿Alguien? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ujú. Así que aprobar el pecado nunca es un acto de amor, ¿sí? Cuando aprobamos el pecado, no es un acto de amor, ni para Dios ni para los que son aprobados por pecadores, ¿eh? O por sus pecados. ¿Ok? Luego nos dice ladrones y avaros. Y aquí sí, el pecado básico de los ladrones y avaros es ¿qué? La codicia, ¿sí? La codicia. La codicia reina en todo el mundo. ¿Y qué desea la persona codiciosa? Lo que le pertenece a otros, ¿no? El ladrón en realidad lo quita, ¿verdad? Pero la codicia quiere todo lo que los demás tienen, pero el ladrón ¿qué? No solamente lo desea, sino que lo quita. Ahora, la codicia es una manifestación de egoísmo y como todo egoísmo, nunca está ¿qué? Satisfecho o satisfecha. Una persona egoísta nunca va a estar satisfecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque el codicioso desea más y más y más y más. Así que aún en nuestro tiempo resulta difícil encontrar a una persona, aún a un cristiano, que se sienta satisfecho con sus ingresos y posesiones, ¿sí? O sea, hasta ese punto hemos llegado, ¿verdad? Pero la codicia no debe ser una característica de los herederos del reino de Dios, ¿sí? Así que, porque, miren, vamos a reinar juntamente con Cristo. Todo lo que es de Cristo es ¿de quién? De nosotros, ¿sí? Así que, ¿para qué codiciar las cosas del mundo? ¿Sí? Si en Cristo tenemos todo, ¿sí? Un día lo vamos a tener todo y nos estamos peleando y estresando en este mundo por todas esas cosas. ¿Amén? Así que, pues la codicia no tiene lugar en la vida cristiana y el robar y el ser avaro, pues no tiene caso, ¿sí? Cuando le robamos a un creyente,
en realidad le estamos robando ¿a quién? A Dios, ¿sí? Cuando estamos codiciando, somos avaros, ¿qué estamos haciendo? ¿No estamos confiando en quién? En Dios, ¿sí? Porque Dios nos va a dar todo lo que necesitamos, no todo lo que querramos, ¿eh? Que es una diferencia, ¿verdad? Una cosa es pedir, porque algunos cuando ven ese pasaje de que todo lo que pidáis os será dado, no, hay que pedir con ganas. No, no se trata de eso. Dios nos va a dar todo lo que necesitemos, ¿sí? No todo lo que querramos, pero sí nos va a dar todo lo que necesitamos. Y hay cosas que Dios nos da que en vez de nosotros no reconocemos que son las cosas que realmente necesitamos y estamos codiciando otras cosas, ¿sí? Cuando Dios ya nos está dando lo que verdaderamente, ¿qué? Necesitamos. Amén. Así es de que esto no es parte, no debe ser parte de la vida de un creyente. Y Pablo dice, y esto eran ustedes en el pasado, ¿sí? Así que ya dejen esos hábitos. Luego dice, borrachos. Y pues aquí pues ya todos conocemos qué significa, qué significa ser borracho, ¿verdad? Y sabemos que hoy en día el alcoholismo es algo tremendo, ¿sí? Porque pues desde los niños hasta los ancianos encontramos que son alcohólicos ya, ¿verdad? Y pues también conocemos los daños que causa el alcoholismo, ¿sí? Rompimiento de familias, problemas de toda clase, legales, de salud, ¿verdad? Ahora, una cosa es ser borracho, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos dice borracho, ¿verdad? El pecado es ser borracho. Algunos no es el tomar, sino el emborracharse, ¿sí? Así es de que, y no por eso pues vamos también a tomar vino, ¿verdad? Es más, recuerden que si empezamos a hacer eso, Satanás es tremendo todavía. El pecado que existe en nuestro cuerpo, todavía nos podemos inclinar a hacer eso, ¿sí? Así que es mejor que evitarlo. Y algunos podrían decir, bueno, pero Jesús en aquel tiempo dice... Sí, pero en aquel tiempo no había muchas opciones, ¿sí? El agua le tenían que poner alcohol precisamente vino para desinfectarla, para tratar los problemas tratar el agua, ¿sí? Para que no hiciera daño. No era porque quisieran tomar, ¿sí? Pero creo que le ponían 20, se diluía 20 a 1, o sea que tenía muy poquito vino, ¿sí? Pero en aquel tiempo no había tantas opciones. Hoy sí hay muchísimas opciones. Y de tantas opciones, pues, ¿por qué no tomar? ¿Por qué tenemos que tomar cerveza o vino cuando hay otras opciones? ¿Sí? Luego nos dice maldicientes. ¿Quiénes son los maldicientes? Pues son los que destruyen con su lengua, ¿sí? Hieren con palabras. Y Dios no considera que ese pecado sea leve. ¿Por qué?
porque esas palabras proceden de un corazón, ¿qué? ¿Lleno de qué? Odio, ¿sí? Y causan mucha miseria, dolor, desesperación en la vida de los que atacan. De la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Si una persona habla mal, ¿sí? Y mal es no solamente, bueno, cuando está hablando mal, malas palabras, simplemente está expresando lo que hay en su corazón, ¿sí? Así que eso no es una característica de un verdadero creyente. Amén. Y yo he escuchado a muchas personas que se llaman creyentes que dicen palabras, ¿eh? Palabras malas, ¿sí? Aunque algunas palabras, algunos pueden decir, bueno, pero esas palabras realmente no son malas, ¿sí? Podríamos mencionar algunas que no voy a mencionar, ¿verdad? Pero es cierto, esas palabras no son malas, pero se convierten en malas dependiendo de la actitud con las que las expresamos, ¿eh? Y la intención, ¿sí? Pero en sí las palabras son palabras, pero cuando las utilizamos para agraviar o agredir a alguien, entonces estamos haciendo daño, ¿sí? Y como hijos de Dios, ¿verdad? Entre los hermanos no debemos decirnos estas palabras porque lo que debe de predominar entre los hermanos es ¿qué? El amor. Amén. Ahora, estafadores. ¿Quiénes son los estafadores? Bueno, son ladrones que roban indirectamente. Son los que le estafan, ¿sí? Roban a la gente con engaños, ¿sí? Se aprovechan injustamente de otros con el fin de promover su propia ganancia económica, ¿sí? También se conocen como extorsionadores o desfalcadores, o sea, desfalcan. Por ejemplo, una persona que promueve productos malos y los vende por buenos, ¿está qué? Estafando, ¿sí? Está extorsionando. O una persona que vende sus servicios como buenos, pero no son buenos, también está ¿qué? Estafando, ¿sí? Está robando. Y hoy en día, pues eso, como dicen por ahí, está a flor de... O sea, donde quiera que vamos nos estafan de una manera. Los estafadores están a la orden del día. Tenemos que estar muy cuidadosos porque donde quiera hay gente estafadora, donde quiera, ¿sí? Pero imagínense que habían estafadores dentro de la iglesia. Imagínense, Corintios. Por eso dice, y esto erais algunos, dice Pablo. Sí, o sea que la iglesia en Corintio, como iglesias hoy en día, ¿verdad? Tenían miembros, porque hoy todavía hay miembros en las iglesias que estafan unos a otros, amén. Así que hoy como en aquellos tiempos, pues hay miembros que son fornicarios, adúlteros, ladrones y todos estos, ¿verdad? Pero en sí, cada cristiano es un ex pecador, ¿sí? Y Cristo vino con el propósito de ¿qué? ¿Salvar a quiénes? A los pecadores, ¿sí? Cristo vino a salvar a los pecadores, ¿sí? Porque todos hemos practicado algo de esto, ¿sí? Todos.
Y el que diga, oh, yo no, yo he sido un No, todos, ¿verdad? De ahí, de ese lodo cenagoso nos sacó ¿quién? Dios. Amén. Pero como salimos de ahí, tampoco no necesitamos que admirarnos de alguien más, ¿sí? Porque hay creyentes que, oh, no, oh. Pero, ¿por qué nos admiramos tanto si de ahí salimos? Amén. Así que hay que tratarlo como pecado, pero tampoco hay que creernos muy espirituales, ¿no? Pero nadie ha pecado tan profunda o extensamente que no pueda ser salvada. ¿Sí? Porque por medio de Jesucristo cualquier pecado puede ser ¿qué? Perdonado. ¿Sí? Pablo nos dice en Romanos 5:20, cuando el pecado abundó, sobreabundó ¿qué? La gracia. ¿Sí? Pero algunos habían dejado de ser así por un tiempo. ¿Sí? En la iglesia en Corintio algunos habían dejado de ser así por un tiempo, pero después regresaron a sus hábitos pasados. ¿Sí? Y estaban volviendo a su antiguo comportamiento. Y Pablo usa aquí, dice, mas ya habéis sido lavados, mas ya habéis sido santificados, mas ya habéis sido justificados. ¿Sí? Y aquí en el original se usa en las 3 veces. ¿Sí? Aquí en el pasaje de Reina Valera nomás lo tenemos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Pero en el original es, mas ya habéis sido lavados, mas ya habéis sido santificados, mas ya habéis sido, ¿qué? Justificados. ¿Sí? Ahora, Pablo está usando la palabra más como un contraste. ¿Sí? Contrastar quiere decir poner dos, ¿cómo se dice? Indicar la diferencia de lo que es un inconverso con un converso. ¿Sí? Ustedes eran así, mas ya no son así. Ustedes robaban, mas ahora en Cristo ya no deben robar. Ustedes fornicaban, mas ahora en Cristo ya no. ¿Eh? Eran adúlteros, mas ahora ya no. ¿Sí? Está usando en forma de contraste. Ahora, una nota aquí, el cristianismo no es como los alcohólicos anónimos en esto, fíjense. Un alcohólico siempre debe decir, ¿yo soy qué? Alcohólico. Siempre que se presenta, dice, en las reuniones, dice, mi nombre es José Sánchez y soy ¿qué? Alcohólico. Y siempre se tienen que decir así, ¿no? Bueno, pues en el cristianismo ya no. En esa parte ya no somos como los alcohólicos anónimos que tenemos que decir siempre, fulano de tal, ¿y soy qué? Ladrón. No, era ladrón, pero ya no. Ahora soy ¿qué? Creyente en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo nos limpió de ¿qué? Todo pecado. Amén. Y como nos limpió de todo pecado, debemos de vivir de esa manera. Que vamos a pecar y pecamos, bueno. Pero tenemos que reconocer y confesar nuestros pecados. Y nos dice ahí, mas ya habéis sido lavados. ¿Alguna pregunta en esto? Bueno, ¿qué significa ser lavados? Mas ya habéis sido ¿qué?
Lavados. Sí, lavados habla de una nueva, de una vida nueva, de una regeneración, ¿sí? De una transformación, ¿sí? No es algo que se agregue, es algo que se lava, ¿sí? Se quita, ¿sí? Tito 3:5, ¿qué dice Tito 3:5? ¿Alguien? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Así que la regeneración es la obra de recreación de Dios, ¿sí? O sea que Dios nos convierte en una nueva criatura. Ese es un acto milagroso, ¿sí? Que el ser humano no puede, nosotros no podemos hacer eso por nosotros mismos, por más que intentemos hacerlo, no podemos hacerlo, porque es un acto divino, el que Dios, yo utilizo las imágenes de, éramos puerquitos en un pasado y Dios nos convirtió en corderos, ¿sí? Nosotros no nos podemos convertir de puerquitos a corderos, ¿sí? Solamente Dios puede transformar, convertir de ser un ser a ser otro ser, ¿sí? Solamente Dios tiene el poder para hacer eso. Así que por eso nos dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya no somos la criatura que éramos antes, ahora somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son ¿qué? Hechas nuevas. Y en Efesios 2:10 nos dice, porque somos, fíjense, hechura suya. Él nos hizo, creados en Cristo Jesús. Amén. Así que cuando una persona es lavada por Cristo, quiere decir que ha literalmente nacido de nuevo. Amén. Nacido de nuevo. Por eso es ese término de nacer de nuevo. Luego, ¿ya habéis sido qué? Santificados. Ya se le acabó. Santificados. Ya habéis sido santificados. ¿Qué significa ser santificado? Ya habéis sido, quiere decir que nos ha hecho ¿qué? Santos, ¿sí? Literalmente quiere decir que nos ha hecho ¿qué? Santos, ¿sí? O sea, ser santo en el interior, ¿sí? Y ser capaz en el poder del Espíritu de vivir exteriormente una vida de justicia, ¿sí? Una persona que no ha sido santificado no puede vivir la vida cristiana, ¿sí? No puede. Aunque quiera, no puede. Porque no ha sido ¿qué? Santificado, ¿sí? Las falsas religiones promueven, ¿verdad?, que para ser aceptados primeramente tenemos que ser ¿qué? Santos, muy buenos, para que Dios nos acepte. Pero en el cristianismo, Dios nos hace primeramente ¿qué? Buenos, para poder hacer ¿qué? Buenas obras. Amén. O sea, contrario a la falsa religión. Así que santificados habla de un nuevo comportamiento. Ser santificado significa ser hecho santo en su interior y ser capaz de poder vivir la vida, la nueva vida en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Cristo recibimos una nueva naturaleza y podemos vivir la nueva clase de vida.
Ya no somos esclavos del pecado. El pecado no debe dominar nuestras vidas, ¿sí? Así que eso significa ser, ¿qué? Santificado. Y luego dice, ¿ya habéis sido qué? Justificados. ¿Qué significa ser justificado? Es la posición, es una nueva posición delante de Dios, ¿sí? En Cristo somos revestidos de su justicia. Recuerden que en la cruz sucedió una transacción o un intercambio, ¿sí? Nosotros le entregamos nuestro pecado a Jesús y por causa de nuestros pecados, Jesús murió en la cruz. Y Jesús vivió una vida santa, recta, sin pecado, y Él nos imputó su vida en nosotros. Así que por su vida nosotros vivimos y por nuestros pecados Jesús muere en la cruz. ¿Sí? Es un intercambio. Eso es lo que sucedió espiritualmente y literalmente en la cruz. Amén. Así que delante de Dios ya somos justificados. ¿Sí? No quiere decir que somos inocentes, sino que hemos sido ¿qué? Justificados. Aunque seamos culpables, delante de Dios somos ¿qué? Inocentes, porque hemos sido ¿qué? Justificados. Hemos sido revestidos con la vestidura ¿de quién? De Cristo. Amén. Así que al estar delante del juez, de Dios, Dios va a ver a Jesús en nosotros. ¿Sí? No va a ver nuestra vida pecaminosa, sino va a ver la vida justa de Jesús, ¿sí? La vida obediente de Jesús en nosotros. Hemos sido revestidos con esa justicia. Amén. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo nos fue ¿qué? Acreditada. Nos fue puesta en nuestra cuenta. Amén. Por esa razón no tenemos que estar trabajando para obtener la aprobación de Dios, ¿sí? Porque por medio de Cristo obtuvimos toda la aprobación necesaria que podamos obtener para estar bien delante de Dios. Amén. Romanos 3:26 nos dice que Dios justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Sí? Dios justifica al que pone su confianza completamente por fe en Jesús. Podemos traducirlo de esa manera. Ahora, los creyentes en Corintio ya habían pasado, habían tenido esa transformación, dice aquí, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sí? Y cuando hablamos aquí en el nombre, recuerden, en el nombre de, toda esa frase significa conforme a, conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios, ¿sí? Conforme a la voluntad de Dios. En el nombre de significa eso, conforme a la voluntad de Dios, en su nombre, ¿sí? No realmente significa
Jesús, sino en la voluntad de Dios, no solamente también de Jesús. Representa también la voluntad de su poder y su obra, debido al sometimiento voluntario de la persona a Jesús, ¿sí? Y también al sometimiento de Jesús a la voluntad del Padre. Su muerte en la cruz a nuestro favor y su resurrección de entre los muertos nos ha provisto de esto, del lavamiento, de la santificación y de la justificación por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y ya para terminar, porque ya se nos acabó el tiempo, solamente vayamos a Filipenses 2, 1, 8, ¿sí? Para que recordemos el ejemplo que Dios nos dio por medio de Jesús. Amén. Dice así, y lo voy a leer en la traducción, en otra traducción, y ustedes síganlo lo que usted dice ahí para que veamos y resumamos lo que vimos en este pasaje. Amén. Dice, si Cristo les ha dado a ustedes poder para animar a los demás, y si el amor que ustedes tienen los lleva a consolar a otros, y si todos ustedes tienen el mismo espíritu y son compasivos, les pido que vivan en armonía y que se amen unos a otros. Así me harán muy feliz. Pónganse de acuerdo en lo que piensan. Deseen las mismas cosas y no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Así que no nos falta ejemplo. Jesús nos dejó suficiente ejemplo. ¿Sí? No nomás nos dijo hagan esto, sino que Él lo hizo. Amén. ¿No lo podemos hacer nosotros? ¿No podemos perdonar a los demás? El mundo dice, defiéndase. Si no lo hace, nadie lo hará por usted. El amor dice que es mejor aceptar el agravio que pelear. Amén. Bueno, pues ahí damos por terminado ese pasaje. No pleitos, prohibidas las demandas y pleitos entre creyentes. Amén, vamos a ponernos de pie y ser despedidos en esta mañana, orando. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque por medio de ella podemos saber cómo debemos de regirnos en este mundo, cuál es nuestra posición delante de ti, Señor, cuál debe ser nuestra actitud